¿ya? En todo caso, esto ya lo habíamos conversado un montón antes, así que no es nada nuevo. O sea, ya igual vamos a ahondar más, pero como que ya lo habíamos conversado gran parte. ¿Ya se acuerda cuando vimos funciones hace, no sé, como 3, 4 clases atrás? Sí, una cosa así, como 3 clases atrás. ¿Se acuerda lo que era una función? Me acuerdo incluso que le comenté un ejemplo, vimos varios ejemplos, ¿no? Uno que era como de países versus idiomas, ¿se acuerda de eso? Sí, Ya y era como un saco aquí, un saco acá, de una lista de un montón de países, una lista de un montón de idiomas, ya. Eso eran funciones, ¿se acuerda? Estábamos viendo funciones y relaciones. Entonces, vamos a hacer, le voy a recordar lo que era, ya, de nuevo. Rapidito porque ya lo vimos. Entonces, una función, le recuerdo, era lo siguiente. Era una manera de asociar cosas, ¿ya? Una función no es un número, es una asociación. Entonces, lo anotábamos así, f dos puntos, que parte de un conjunto y termina en otro, ¿no? Y toma una variable x o lo que sea y lo manda en su imagen, ¿no? Teníamos ese, bueno, esta era la simbología, ¿no? Con esas flechas. Hablábamos, ¿se acuerda de imagen, preimagen? Hablábamos de dominio, recorrido y codominio, ¿no? Todas esas palabritas aparecían. Entonces vamos a hacer la lista. Aparecía el concepto de dominio, recorrido, codominio, aparecía preimagen, aparecía la imagen. También aparecía el concepto de evaluación, ¿ya? Todo eso lo habíamos comentado anteriormente, ¿ya? Son todas esas palabritas técnicas de la función. Le recuerdo entonces, una función era tal, tenía que cumplir dos cosas para hacer una función, ¿ya? Sus dos condiciones básicas, porque si no era una relación común y corriente. Y una función entonces, ¿cuál era la condición básica? Se la voy a volver a anotar aquí con color verde. Decía lo siguiente, para todo x en A existe un único y en B tal que f de x es igual a y. Ya, esta era la condición esencial para que una función se llame función, sea una función. No, no todas las relaciones eran funciones. Ya ahí está como escrito en el lenguaje matemático formal, pero lo que quería decir era lo siguiente, ¿se acuerda? Lo voy a volver a recordar. Y lo que hice en esencia lo voy a marcar con verde aquí, voy a rayar lo que está con rojo, lo voy a rayar con verde. Dice que si tú tomas cualquier elemento del de partida, cualquier elemento del conjunto de partida, tiene que tener asociado uno acá, en el de llegada. Sí o sí, tiene que tener uno, ¿ya? Y de hecho es uno solo, tiene que tener uno solo en el de llegada, ¿ya? No puede ser que yo tomo una preimagen A y va a parar a dos imágenes, ¿no? Qué sé yo, una estrellita y un corazón, ¿ya? Eso no puede pasar. Tiene que ser desde un punto a un punto. Eso es lo que está marcado con verde, ¿bien? Real. Ah, ya. Bien, ahí tiene la definición formal, esto ya lo hemos conversado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estoy haciendo bien a la rápida en este momento. Em, Veamos ejemplo, ahora sí. Ya, ahora sí que nos vamos a detener más con el tema de funciones y dominios y recorrido, etcétera, etcétera. Ya, que hay que sacarle harto el jugo. En ese momento lo vimos bien a la rápida, ahora sí que nos vamos a detener. Pero esa era la definición. Entonces, si le muestro algunos ejemplos, por ejemplo, esta función de aquí, ya, la función f, que va de R en R, toma un x y lo vamos a mandar en 2x más 1. Por ejemplo, eso, ¿no? Como usted sabe, esta función es una línea, de hecho, es una recta, ¿no? Y se puede dibujar. Otra función podría ser, por ejemplo, esta función que va de R en R, toma un x y lo mandamos en, por ejemplo, en x cuadrado, ya cosas bien simples que estoy mostrándole, ¿ok?
¿Está bien? Entonces, me imagino que usted ya, claro, ya lo hemos conversado, pues estas cosas se pueden ver, ¿no? ¿Y cómo se ven? Bueno, la función f será una recta dependiente 2, ¿no es verdad? Y coeficiente de posición 1, por lo tanto una recta que es así, ¿no? Corta precisamente ahí en el 2, o sea, perdón, altura 1, pendiente 2. Y esta otra función g, la función x cuadrado, usted ya la conoce, es así, es una parabolita. Ya, entonces esta es la función g y la otra era la función f. Ya, estas cosas, como usted sabe, se pueden graficar, ¿no? Y efectivamente son funciones. Todas estas son funciones. Son ejemplos bien sencillos, bien básicos para entender lo que es una función. Vamos ahora a ver una cosa de cálculo de dominio y recorrido, ¿bien? Vamos a hacer eso. Esto ya es más complicado y le voy a mostrar cómo se hace. Ejercicio. Mire, sea f, voy a mostrarle esto. Sea f una función que va de un conjunto A en R y que lo que hace es esto. Definida por, es una función definida por esto. F de x raíz cuadrada de x partido por x menos 1. ¿Ya? Esa es la función. Entonces el ejercicio es lo siguiente. Determine el conjunto A. Determine... ¿qué pasó? Determine el conjunto A de modo que f sea función. Luego explicite además el recorrido. Vamos a hacer todo ese trabajo. En esencia, lo que hay que hacer en este ejercicio, bueno, ahí se lo dejo para que lo copie. Un momentito, se lo explico. Lo que hay que hacer es calcular dominio y recorrido. ¿Ok? Cuando te piden calcular, porque eso es lo que te piden hacer, ¿no? Determinar el conjunto A de modo que f sea función. ¿Ya qué significa eso? Significa encontrar el dominio de la función. Este conjunto A, le recuerdo, se llamaba dominio, ¿no? El conjunto de partida, dominio. Hay que encontrar ese conjunto A, es decir, encontrar el dominio, y además después te piden encontrar el recorrido. Dominio y recorrido. Les recuerdo que, insisto, voy a marcarlo con azul. Este conjunto A de aquí era el dominio. Y este conjunto R de acá, que no está al lado derecho, siempre era, esto era el codominio. El codominio en realidad es lo menos importante, ¿ah?, de una función. Esta cuestión es lo menos interesante. Lo más interesante es dominio y recorrido siempre. Por eso siempre en los ejercicios le van a pedir calcular dominio y recorrido. El codominio en general es lo menos importante. Aunque igual lo vamos a mencionar. Ya, ¿cómo se hace esto? ¿Alguien sabe cómo se calcula dominio y recorrido de una función? Vamos con el dominio. ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿No era la tabla de valores? Ya, ¿cómo eso? O sea, de X y dar valor a X. No, no, eso no ¿No? me va a ayudar. No. Voy a volver a anotar la función. Era x partido por x menos 1. Ya. Hay que calcular el dominio a esto. ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Que me pueda soplar? ¿Lo vieron esto alguna vez alguna vez en el colegio? ¿Les suena? Se reemplaza la f de x por y. Eso es para el recorrido. Ah, Ya, también mm, lo vamos a mencionar, pero un poquito más adelante.
Bueno, no sé si se acuerda, a lo mejor no se acuerda. Es que no sé si lo vieron, pues no sé si estoy hablando así como en el aire. No sé cuál será la realidad de cada uno de ustedes, si es que lo habrán visto o no, dominio y recorrido. Me imagino que deben haberlo como escuchado por lo menos. Para calcular el Es dominio. que Dime. creo que se reemplazaba, ¿o no? No, Por lo que no, yo me acuerdo, no sé si era el dominio o el recorrido, pero se reemplazaba por un número, ya, no, ¿o no. no? No, no hay que hacer eso. Está bien. Está bien la confusión, ¿ah? No, no importa. Lo que hay que hacer es, insisto, el dominio representa dónde la función puede sacar números. ¿Ya? Le recuerdo, una función asocia números con números, ¿no? Tomo una x y lo mando en otra cosa. Por ejemplo, ¿cuánto sería f de, qué sé yo, de 2? F de 2. Toma el número 2 y lo mando en otra cosa. ¿Qué sería? Bueno, raíz cuadrada de 2 partido por 2 menos 1. Estoy mostrándole un ejemplo nomás. Esto es raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende? Lo que estoy haciendo es asociar el número 2 con su imagen, raíz cuadrada de 2. Hago una asociación de números con números, ¿no? Uno a uno, puros números. Entonces, el dominio, insisto, es de dónde saco los números de partida. Es ese lugar del cual yo estoy extrayendo números para mandarlo en otra cosa. Y aplicarle alguna transformación, alguna función. ¿Qué es esto? Entonces, insisto, lo que hay que hacer es buscar de dónde puedo obtener yo los elementos. Es decir, de dónde esta función tiene sentido que sea función. Entonces usted se para a analizar esta función. ¿Y qué es lo que ve? Tiene una raíz cuadrada de x partido por x menos 1. Entonces tienen que ocurrir dos cosas, naturalmente. Primera cosa, este x partido de x menos 1, como está dentro de una raíz cuadrada, tiene que ser positivo. Sí o sí. ¿Ya? Porque como usted ya debe saber, las raíces cuadradas no pueden ser desde números negativos, ¿no? Uno no puede hablar de esto, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 3. Eso no es un número real. Lo que esté dentro de una raíz cuadrada tiene que ser positivo. Necesariamente tiene que ocurrir así. Entonces, inmediatamente usted ya tiene una restricción. ¿Se acuerda que habíamos hablado de las restricciones? Y además hay otra restricción también, que esto, como es una fracción, el x menos 1 tampoco puede valer 0. ¿Sí? Hay dos restricciones, insisto. Que toda la fracción tiene que ser positiva y que además el denominador tiene que ser distinto de 0. Vamos a anotar eso acá. Entonces hay dos restricciones. Esas restricciones me van a crear el dominio. Entonces la primera restricción es x partido por x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0, porque estoy dentro de una raíz, lo que está dentro tiene que ser positivo. Y la segunda restricción es que x menos 1 que está debajo de la fracción no puede ser 0. Estas dos cositas, estas dos condiciones, que son realmente son restricciones, me van a generar el dominio. ¿Se entiende eso? Ya, lo que hay que hacer Sí, entonces profe. es resolver estas dos cosas por separado. La segunda es terriblemente fácil, es x menos 1 distinto de 0. Esto significa ni más ni menos que el x no puede valer 1. Eso ya me restringe el dominio. ¿Ya? Yo sé al tiro que x no puede valer 1. Entonces el 1, el valor número 1, está fuera del dominio de la función. Porque no puedo evaluar la función en 1 inmediatamente. Lo que hay que hacer ahora es resolver esta inecuación de aquí. X partido por x menos 1 mayor o igual a 0. ¿Ya? Eso hay que hacer a continuación, resolver esa inecuación. ¿Se acuerda cómo se resolvía esa inecuación? ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hace esto? Con los Con la puntos tablita, críticos. con los puntos críticos y la tabla. La tabla y los puntos críticos, sí, pues, exactamente. Hagámoslo ya. ¿Cuáles son los puntos críticos aquí? -1 y 1.
No, 0 y el 1. el 0 y el 0 1, y ahí 1. sí. 0 y 1. Eso. El 0 y el 1, porque lo que está arriba se anula en 0, lo que está abajo se anula en 1. Ya los puntos críticos entonces son 0 y 1. Vamos a armar la tablita, vamos a hacer todo esto bien rapidito, ¿ya? Ubico la tabla, ¿cierto? Dibujo 0, el 1 en orden. Pam, 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 voy tirando rayas, voy ubicando las cosas. Del menos infinito al 0, este por este lado, ¿cierto? Cubierto todo, este es entre el 0 y el 1, y esto es mayor a 1. Por acá ubico las cosas, tengo x menos 1, y acá dibujo la división. Ya. Voy completando con los signos. ¿Cómo van a ser los signos? Los signos van a ser negativo, 0. No, este color está muy brillante. Negativo, 0, positivo, positivo, positivo. ¿Qué ocurre acá? Negativo, 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 0 y positivo, ¿cierto? Por lo tanto, si divido me va a quedar ¿qué cosa? Positivo, 0, negativo. Este de acá no existe, porque el 1 es restricción, y este de acá va a ser positivo. Ya, ¿se entendió la tabla, no? ¿Está bien? Lo hice súper rápido esta vez. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la solución de la inecuación? El x tiene que vivir ¿dónde? Bueno, estoy mirando acá, la inecuación dice que tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, considero donde haya más y donde haya un 0. Es decir, del menos infinito al 0, el 0 sí se toma, ¿cierto? Porque 0 está incluido como en mayor o igual a 0. Y del 1 al infinito, el 1 no se toma. El x tiene que pertenecer ahí, ¿ya? Del menos infinito al 0 y del 1 al infinito. ¿Ok? Ese es el dominio. Ahí está. Ese es el dominio. El intervalo que acabamos de encontrar, del menos infinito al 0 y del 1 al infinito. Eso es el dominio de mi función. Porque ese dominio estoy sacándole las restricciones, ¿ya? En ese lugar, en ese intervalo, en esos intervalos, ambas partes, porque es un intervalo como desconectado, ¿no? Del 0 a la izquierda y del 1 a la derecha. En ese pedazo, ahí la función tiene sentido. Ahí la función es función. ¿Ya? El x tiene que vivir en este lugar. Si no vive en ese lugar, la función deja de ser función y deja de tener sentido la función. Entonces, luego de todo eso, tú puedes asegurar, entonces, en conclusión, por lo tanto, lo vamos a anotar, el dominio de la función que lo anotamos así, dom f, te recuerdo, el dominio de la función dom f era este intervalo, del menos infinito al 0 y unido del 1 al infinito. Profe, pero acuérdese que X tiene que ser distinto a 0. O sea, X tiene que ser distinto a 1. A 1, ahí sí, claro, tienes razón. Por eso el intervalo del 1 abierto. Ahí sí. Ese es el dominio, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna pregunta? Yo, profesor, ¿por qué iba el 0 con la cuestión cerrada? Porque la inecuación era mayor o igual a 0. ¿Ya? Como era mayor o igual, incluye en la tablita de abajo, la fila última incluye donde hayan los más y también incluye el 0, porque es mayor o igual, también incluye el igual. ¿Ya? Entonces, te incluye las tres posibilidades del menos infinito al 0, el mismo 0 y después del 1 al infinito. Por eso el 0 sí se va a tomar, el 0 también sí se va a tomar porque funciona. ¿Ya?
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Se entendió? Lo tomaré como un sí, ya. Espero que Sí, esté profe, claro. se entendió. Excelente. Quiero que le quede claro de nuevo el fundamental, idea moral, el dominio está asociado, el dominio está asociado a las restricciones. Asocie eso. Quiero que en su cabeza haya esa asociación. Dominio. Esto está muy relacionado con el concepto de restricción que hemos hablado ya antes. Está muy relacionado. Restricciones. No es lo mismo, ¿ya? Pero están emparentados. No es lo mismo, pero sí que se relacionan. Que se quede con esa idea. Ya, ahora vamos a calcular entonces el recorrido, que era la segunda parte del ejercicio. Calculemos el recorrido. Voy a volver a escribir la función. La función era esto. F de x igual a raíz de x partido por x menos 1. ¿Cómo se calcula el recorrido? ¿Alguien sabe cómo se calcula el recorrido de una función? Esto es otra cosa. Reemplazando la función por y Ya, sí, ese es el primer despejando paso. x. Eso, excelente. Excelente, así. Exactamente. Lo que usted tiene que hacer exactamente es reemplazar f de x. En vez de escribir f de x, voy a escribir y. ¿Ya? Esto, en general, las funciones son así, ¿no? X, y. Preimagen x, imagen y. ¿Ya? La f de x, entonces, naturalmente lo vamos a escribir como un y. Ya, vamos a hacer eso. Entonces, es y igual a esta cosa. Lo mismo. Raíz de x partido por x menos 1. Ya, y lo que usted tiene que hacer exactamente como dice la compañera es, desde esta ecuación que está acá, usted tiene que despejar la x. ¿Ya? Tiene que despejar la x. Despeje la x, ya. ¿Cómo despejamos la x? Está despejada la y, lo que hay que hacer es al revés, despejar la x. ¿Cómo despejo la x? Bueno, naturalmente lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado. Porque si elevo al cuadrado la raíz desaparece, ¿no? Primer paso. Entonces tengo y igual a, perdón, y cuadrado igual a x partido por x menos 1. Ya, de aquí ahora, ¿cómo despejo la x? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Cómo despejamos la x? Profe, ¿no puede pasar el menos x menos uno multiplicando al lado de la ¿Ya? y? Me parece bien. Hagamos eso. Entonces tú tienes y cuadrado por x menos 1 igual a x. ¿Ya? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo despejo la x? Eh, agrupando en un lado la X y en otro como el Eso. resto. Hagamos eso. Me parece una gran idea. Entonces para eso voy a distribuir en la y, ¿ya? Lo voy a distribuir en el paréntesis. Va a quedar qué cosa. X veces y al cuadrado menos y al cuadrado igual a x. Y efectivamente lo que voy a hacer es lo que dice el compañero, juntar la x por un lado y las y todo lo demás por el otro, ¿ya? Entonces voy a tener esto, x por y cuadrado menos x, junté toda la x para un lado y al lado derecho tengo y al cuadrado, ¿ya? Entonces todo lo que tenga x quedó al lado izquierdo y lo que no tenga x lo tiré para el lado derecho. Súper. ¿Y ahora por qué me sirve hacer eso? Porque puedo factorizar aquí, a la izquierda, puedo factorizar por x. Me va a quedar factorizado x paréntesis y cuadrado menos 1. Al lado derecho entonces simplemente y cuadrado. Y ahora para despejar la x, paso dividiendo este paréntesis, ¿no? Y entonces la x ya ahí queda despejadita. ¿Cómo? Y cuadrado partido por y cuadrado menos 1. Ahí está despejada la x. Ya. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió ese despeje? Sí, profesor.
Ya, eso no es el recorrido, todavía no. Pero este Eso era es la función inversa, ¿no, profe? esto es la función inversa, de hecho, sí, que lo vamos a ver más adelante. Ya, eso está haciendo un spoiler, pero sí, eso es la función inversa. Eh, Esto no es el recorrido, pero este es el primer paso para sacar el recorrido, ¿ya? Usted, insisto, reemplaza f de x por y, que es lo que hicimos, y de ahí despeja la x, como se le ocurra despejar la x. Ahora ya despejamos la x. Una vez que tú tienes la x despejadita, que ya ahora ya llegamos a ese punto, ya está despejada, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Alguien sabe? ¿Qué hay que hacer ahora? A ver, debe ser positivo, negativo, esas cosas, o no, nada que ver. ¿Qué cosa? El, el despeje que hicimos. Ya, sí, sí, sí. Va como por ahí la respuesta. Está piola. ¿Alguien sabe qué hay que hacer ahora para sacar el recorrido? Después de todo Buscar eso que... la restricción. ¿Ya? ¿De Pero el qué? dominio de esa, de la nueva función que encontramos. Ya. Súper. Eso. De hecho está muy bien eso, ¿ya? Pero se lo voy a explicar de una manera, a ver si con esto le queda más claro. Está bien eso, pero eso involucra el tema de la función inversa, ya lo que estáis diciendo, que todavía no lo vamos a ver. Entonces se lo voy a explicar de otra forma. Lo que usted tiene que hacer, después de que ya despejó todo esto, hizo todo el despeje de la cuestión, ya tenemos la X solita, lo que usted tiene que hacer es devolverse, ¿ya? Devolverse de paso por paso, desde el último hasta el principio, devolverse de los de delante hacia atrás, devolverse hacia el principio, ¿ya? Ir paso por paso, y en cada paso, en cada etapa, usted tiene que mirar si es que encuentra alguna restricción para la Y. Eso es lo que hay que hacer ahora. Buscar restricciones para I. En cada uno de estos pasos, usted tiene que ponerse a analizar lo que hizo y mirar cuáles son las restricciones que yo encuentro para mi Y. ¿Ya? Insisto, el recorrido tiene que ver con las Is. El dominio, de hecho, tiene que ver con las X, porque el dominio es de partida, el recorrido es de llegada. ¿Ya? Dominio X, recorrido Y. Ahora, después de que yo ya hice todo este despeje de la X y la cuestión, ahora la X da lo mismo. En este momento ya ahora despejé la X, pero ahora la X da lo mismo. Lo que me importa es la Y. En todo lo que voy a hacer a continuación solo importa la Y. Lo que, insisto, lo que hay que hacer es, en cada uno de estos pasos, en cada una de estas ecuaciones que están aquí en la pizarrita, encontrar restricciones para la Y. ¿Cuáles son las restricciones para la Y que puede ver usted aquí? A ver. Y no puede ser uno. Ya, esa es una, efectivamente. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo, esto no puede valer cero. Tengo un Pero entonces denominador. sería, pero entonces y tendría que ser distinto de -1 y 1, Eso, son dos, ¿cierto? porque como es raíz cuadrada, Porque exactamente es una ecuación cuadrática. Es y cuadrado distinto de 1. Lo cual efectivamente tiene dos valores restrictivos, el 1 y el -1. Son dos. ¿Ya? No tengo mucho espacio en la pizarrita, pero lo vamos a anotar por acá arriba, ¿ya? Acá voy a hacer un paréntesis, un cuadradito. Entonces, el i no puede valer ni 1 ni -1. Listo, eso ya es una restricción, bacán. Pero no es la única. Quiero que observe con detención. Hay más restricciones aquí escondidas. ¿Cuál otra restricción vamos a encontrar para la Y? Insisto, usted tiene que ponerse a mirar paso por paso. Ya, vamos con ese trabajito, ¿no? Vamos paso por paso. Voy a marcarlo con el color naranjo que estaba viendo ya. En la última etapa, acabamos de ver que la restricción era lo que ya está marcado, así que eso ya está listo. Me devuelvo a la anterior. Aquí, X tampoco, puede ser uno. pero insisto, no importa la X, ¿ya? Está bien lo que estoy diciendo, pero no importa la X, ahora solo me Ah, importa la Y, verdad, verdad. ¿ya? Ya, en el paso anterior entonces, acá encuentro alguna restricción, la verdad es que no.
eso funciona bien. También ocurre con esta. Estas son simplemente expresiones algebraicas que no tienen denominadores, no tienen raíces, que eso entregan restricción en general. Esto no tiene ninguna restricción. Lo mismo con esta de acá. Si sigo devolviéndome, esta no tiene ningún problema. Esta de aquí tampoco. Esta de acá sí que ya hay un tema. En las primeras dos, de hecho. Acá sí que hay restricciones. Y no sé si usted puede verlas. Vamos a marcar. En estas dos ecuaciones aquí al principio hay restricción. De hecho, me voy a centrar solamente en la primera. Que tiene que ser positivo. Ya, ¿qué cosa? Lipo. Eso. Está bien. ¿Se ve por qué o no? El li tiene que ser positivo necesariamente. ¿Por qué? Insisto, esta ecuación de aquí, la primera con la que partiste tú, esa, ahí hay una restricción al tiro. ¿Por qué? Porque una raíz cuadrada. Porque una raíz cuadrada, exactamente. Las raíces cuadradas, le recuerdo, si usted no lo sabe, se lo muestro. Todas las raíces cuadradas de lo que sea, de cualquier cosa, siempre esto es positivo. Siempre, siempre, siempre. De la cuestión que sea, la raíz de lo que sea, siempre es un número positivo, siempre. Por lo tanto, si tengo i igual a una raíz cuadrada, el i naturalmente va a tener que ser positivo. Eso ya me entrega una restricción al tiro. I mayor o igual a 0. Ya, el i no puede ser negativo, no puede ser, porque es una raíz cuadrada, de hecho. No puede ser. Por lo tanto, esas son las dos restricciones que hay en este ejercicio para el recorrido, ¿ya? Usted puede revisar y no hay más. De hecho, no hay más. Son, de nuevo, repito, i mayor o igual a 0 y la que encontramos antes, que el i no puede valer ni 1 ni menos 1. Por lo tanto, el recorrido, ¿cuál va a ser? Ahora ya voy a anotarlo finalmente la solución. Entonces, en conclusión, mi recorrido será ¿cuál? Lo anotábamos así, rec f, ¿se acuerda? El recorrido de la f, ¿cuál va a ser entonces? Del 0 al infinito positivo. Del 0 al infinito positivo, incluyo el 0, ¿cierto? Porque el i puede ser mayor o igual, pero le tengo que sacar el 1, como habíamos visto antes, porque el i no puede valer ni 1 ni menos 1, entonces tomo este intervalo y le saco el 1. Ese es el recorrido. Profe, una consulta. ¿Sí? El conjunto que le dio es lo mismo que decir los reales positivos, excepto Eh, nuestra restricción. sí, 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 es lo mismo, sí. Pero también tienes que incluir el 0, bueno, y sacar el 1, claro. Sí, ese comentario lo voy a hacer ahora, es una buena pregunta. Pero necesito saber si tiene alguna duda, ¿se entendió todo lo que hice? Profe, una consulta. Dime. Entonces, si por ejemplo el recorrido hubiera sido del -3 al más infinito, se sacaría el -1 y el 3, o sea, y el 1, ¿no es Y el cierto? 1, sí, sí, los dos, claro. Ah, ya. El Exactamente. resultado es porque la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí, sí. Ah, ya, perfecto. Claro, Profe, dime. el anterior entonces podría haber sido los reales menos el 1 ¿Cómo eso? en el dominio. Era del menos infinito al 0, unido del 1, sin el 1, Ya. al infinito positivo. ¿Puede ser los reales sin el 1? No, porque te estáis saltando todo el intervalo de adentro. Del 0 al 1, ¿o Claro, no? claro, y Ah, ahí hay infinitos números ahí adentro. ya, ya, sí, sí. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo estamos con esto? ¿Se entendió? Vale, voy a Sí, se hacer entendió, profe. Perfecto, qué bueno, muchas gracias. Le voy a hacer el paréntesis lo que decía el compañero, claro, porque este intervalo, del 0 al infinito, ese intervalo, o este otro intervalo más bien, del 0 al infinito, pero sin tomar el 0, esta cuestión de acá también se nota así. No sé si no lo hemos usado en la clase, pero también se ocupa así. Estos son los reales positivos. R más.
sea, a veces se abrevia así, pero es lo mismo, ¿no? Son todos los que están a la derecha del cero, los positivos. Y cuando tú incluyes el cero, que es el caso anterior, estos no son solamente los reales positivos. Decimos que son los reales positivos con el cero y se anota así. R más y con un sufijo abajo con un cero. Ya, pero esto es notación nomás, o sea, estos símbolos no se ocupan así estándar. Si usted quiere lo anota, si no, no importa. Pero cuando hablemos de los reales positivos, naturalmente que son los que están a la derecha del cero, ¿ya? Y tiene esta simbología, R con un signo más arriba. Igual que análogamente, de manera similar, uno habla de los reales negativos. ¿Cuáles son los reales negativos? Los que están a la izquierda del cero. Y se anotan con un R con un menos, ¿no? Por si le interesa esta simbología, quizás se le hace más cómodo. Esto se anota así, R menos. ¿Ok? Ya. Ya, pues vamos a tomarnos entonces nuestra pausa de 5 minutitos. ¿Ya? Y vamos a continuar entonces revisando dominio y recorrido. Ya, volvemos entonces en un ratito en breve. Ahora ya no hay que cerrar la sesión porque de aquí en adelante ya no hay que salirse. Se están ¿Nos saliendo metimos igual. al mismo link? No, porque no hay que salirse. Ya no hay que salirse. Ah, Ya, ¿qué es lo que tengo que decirle? Mire, hay un detalle que se me olvidó comentarle la vez anterior. Ya, esto es importante en todo caso. Tiene que ver con el tema de las dimensiones. Ya, algo que no sé si usted maneja en todo caso. Cuando hablamos de los números reales, voy a hacer una línea horizontal. Cuando hablamos de los números reales, como usted ya sabe, estos se ven en una recta. Es una recta que es infinita para ambas direcciones. Podemos hablar de que esto es un espacio de una dimensión, ya de una dimensión. No sé si ubica usted muy bien lo que es el concepto de dimensión, pero no importa. Cuando uno hace el plano cartesiano, lo que uno hace es hacer un producto cartesiano, precisamente un producto cruz, que también se llama, y ubica otro eje real, ¿ya? Estos son dos ejes reales en dos dimensiones distintas. Este objeto, el plano cartesiano, que usted conoce y que lo hemos comentado ya, el plano cartesiano, esto se anota así, R2, por si acaso. Esto se anota así, R2. ¿Qué significa ese 2? Significa, o R al cuadrado, significa esto, tomar el producto cruz de R con R. O producto cartesiano, de hecho. Esta cruz se llama producto cartesiano. Todo esto tiene que ver con cartesiano, plano cartesiano, producto cartesiano. ¿Sabe por qué se llama así? Cartesiano. ¿De qué viene eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se llama cartesiano? El nombre que él descubrió que eso, el apellido tenía que ver con cartesiano, ¿no? Descartes. René Descartes. Claro. Famosísimo matemático, filósofo. Así es. Para que usted, bueno, no sé si usted se lo han comentado o no, pero este es un personaje muy importante en la historia, muy importante en la historia. ¿Ya? A él se debe todo este tema del producto cartesiano que dio origen a una cosa, a una teoría que se llama geometría analítica. Tal vez ese nombre le suene, tal vez no. Todo lo que hemos estado viendo está inmerso en una teoría que se llama geometría analítica, que nació gracias a él.
La geometría analítica tiene que ver con rectas, con parábolas, circunferencias, elipses, cuadrados, rectángulos, todo eso, pero inmerso en un eje de coordenadas que se llama el plano cartesiano. Ya. Cuando hablamos entonces de un producto cartesiano, cuando esto no se lo había mencionado, cuando hablamos de un producto cartesiano, de un par de conjuntos A cruz B, ¿qué es esto? Es un conjunto nuevo formado por algo que se llaman pares ordenados. ¿Ya? Seguramente le han hablado de eso, este paréntesis A, B, ¿no? Eso se llama un par ordenado. Esta cosita de acá se llama par ordenado. Un producto cartesiano es un conjunto formado de puros pares ordenados, donde la primera coordenada de este paréntesis pertenece al primer conjunto y la segunda coordenada pertenece al segundo. Entonces, insisto con el ejemplo que le acabo de dar, cuando hablamos del plano cartesiano en sí mismo, hablamos de R2, R al cuadrado, que significa esto, tomar el producto de R con R mismo. Son todos los pares ordenados X, Y, si usted quiere, X, Y, ¿cierto? Donde la X y la Y son números reales cualquiera. ¿Ya? Eso es el plano cartesiano y quiero que entienda esto se llama producto cartesiano, lo que le acabo de mostrar. El gráfico de una función, que es algo que también se lo había comentado antes, voy a volver a hacerle esta acotación. ¿Ya? Si usted dibuja el plano cartesiano, ¿cierto? Que ahora ya sabemos que se abrevia así como R2. El plano cartesiano, si tú dibujas cualquier cosa, el gráfico de una función, voy a dibujar el gráfico de una función cualquiera. El gráfico de una función podría ser esto, por ejemplo. Ya es el gráfico de la función f, etc. El gráfico de una función, como puedes ver aquí, es un dibujo que vive en un objeto de 2 dimensiones, ¿cierto? En un plano, vive en un objeto de 2 dimensiones. Esta cuestión se llama graph, el gráfico de la función. Independiente de lo que sea esa cosa, quiero que esté claro que es una cosa que habita en este espacio de 2 dimensiones. Que le quede claro eso. Solamente quería anotarle eso. El gráfico es por sí mismo un objeto matemático que vive en un espacio de 2 dimensiones. ¿Ya? Voy a terminar esta acotación y vamos a seguir haciendo ejercicio. Voy a terminar la acotación con lo siguiente. Insisto, tú tienes R. A ver, espérame. Ya. Imagínese que tú tienes acá los números reales. Ya, R. ¿Ok? Estos son los números reales, ¿vale? Imagínese eso. Listo. Ahí tiene la recta real. Vamos a hacer otra recta real. Y vamos a hacer otra recta real. El producto triple de R's, ¿no? Que eso genera algo que se llama el espacio tridimensional. Es el producto cartesiano de 3 veces R. ¿Ya? Cuando hablamos del espacio tridimensional, esto significa hacer R3. ¿Ok? El espacio tridimensional en el que usted y yo vivimos. ¿No? Esto es R cruz R cruz R. ¿Ok? Eso, insisto, estoy generalizando el producto cartesiano, haciendo R cruz R en este caso. ¿Ya? El tridimensional en este curso no lo vamos a conversar porque esto ya es más complicado, pero obviamente tiene que usted conocerlo. Y así como hablo de un producto cartesiano de 2 elementos, ¿cierto? R2, también puedo hablar de R3. Y en general yo puedo hablar de R4, de R5 y espacios de 4 dimensiones, de 5 dimensiones y la dimensión que sea.
puedo hablar de R4, puedo hablar de R, qué sé yo, de R10, un espacio de 1000 dimensiones, no sé, lo que sea. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tomar R cruz R cruz R cruz R, la cantidad de R's que haya que poner acá con el numerito que está arriba, ¿no? Ya, estos son entonces espacios de 4 dimensiones, de 10 dimensiones, de 1000 dimensiones, como muy, muy general, muy abstracto. Ya, eso era un paréntesis, termina mi paréntesis. Volvamos con los ejercicios. Ejercicio. De nuevo, vamos a hacer lo mismo de antes. Determine dominio y recorrido. Determine el dominio y recorrido de, bueno, vamos a tomar una función, a ver cuál. Esta. F de x igual a esto, x menos 1 partido por x menos 3. Ya. Determine el dominio y el recorrido de eso. A ver. Trata de hacerlo usted mismo, usted misma. Y en un ratito lo vamos a revisar. Intente hacerlo. Cualquier cosa me pregunta nomás. Profe, Sí. ahora sí podría poner los reales ¿Ya? ¿Cómo? en el dominio. ¿Podría poner los reales menos el 3? Sí, eso está muy bien. Ah, ya. De hecho, ese es el dominio exactamente. Los reales menos el Gracias. 3. Está bien. Vamos a anotarlo. El dominio de la función efectivamente es eso. Cualquier número real menos. El único que tengo que sacar es el número 3. Exactamente. Eso es el dominio. Dele con el recorrido ahora.
Ya, ¿alguien ya lo terminó? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Profe, ¿tiene la solución del recorrido? A ver, déjame ver. No, no lo tengo, pero te lo puedo mostrar ahora en un momentito. Dame un momento. Ya, no, vamos a hacerlo. Ya, voy a mostrárselo aquí en la pizarra. Ya, hagámoslo. Entonces, el dominio era ese, ya son todos los reales menos el 3. La única restricción de este ejercicio es que el denominador no puede valer 0. No hay ninguna otra restricción, entonces el x no puede valer 3. Listo. Para calcular el recorrido, entonces hacemos de nuevo y igual a x menos 1 partido por x menos 3. Y de acá voy a tener que despejar la x. ¿Ya? Esto es parecido a lo que ya hicimos anteriormente, ¿no? Multiplicamos el denominador para el lado izquierdo. Y bueno, hacemos el trabajo algebraico para despejar la x. Ya necesito ir para allá. No hay más espacio, así que bueno, punto x y menos x para el lado izquierdo y al lado derecho es 3 y menos 1. Factorizo, entonces x por y menos 1 igual a 3 y menos 1 y divido el paréntesis. Entonces el recorrido, ahora que ya despejé la x, ¿cierto? Me voy devolviendo paso por paso y el recorrido será finalmente ir mirando las restricciones para la Y en cada etapa que yo hice, ¿no? Y de hecho en todas las etapas no hay ninguna restricción excepto al final. La única restricción es al final, es esta de aquí. El I no puede valer 1. De hecho, el recorrido es ese. Son todos los reales menos el 1. Ese es el recorrido. Todos los reales menos el 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Está claro. Sí, profe. Ya. Sí, Más profesor. ejercicio. El último ejercicio, con esto vamos a terminar la clase de hoy, ¿ya? Otro ejercicio. Esto de aquí. H de x igual a raíz cuadrada de x menos 3. ¿Ya? Lo mismo, dominio y recorrido. Trate de hacerlo. Profe, ¿cuál era la solución del recorrido? Todos los reales menos el 1. Ah, ya, no alcancé a verla. Gracias. No, no se preocupe. Todos los reales menos el 1.
Al tiro ya, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Al tiro. Dame el dominio. Los reales mayores que 3. Eso. Como x menos 3 está dentro de una raíz cuadrada, tiene que ser positivo, por lo tanto es del 3 a la derecha. ¿Cierto? Todos los reales mayores iguales a 3. Es el intervalo del 3 al infinito. Ese es el dominio. Listo. Excelente. ¿Cuál será el recorrido? ¿Cuál será el recorrido? Al reemplazar el por i igual a raíz de x menos 3, me dio que x va a ser igual a i cuadrado más 3. Entonces Ya. serían los reales, no. Te falta una restricción. Ah, me falta la restricción. Tenéis que mirar ahí restricciones. Te falta una. Está escondida. Está bien lo que estoy haciendo, pero falta una cosita. Ya, vamos rápido entonces. Y ya estamos llegando a la hora. Repito, tienes que hacer i igual a esto, ¿no? Raíz de x menos 3. Y de acá despejar la x. Entonces voy a despejar la x, voy a elevar al cuadrado. Tengo y cuadrado igual a x menos 3. Por lo tanto, x es simplemente, claro, lo que decía el compañero, y cuadrado más 3. Y ahora me devuelvo paso por paso y miro las restricciones de lo que acabo de hacer. La única restricción, como tú podrás darte cuenta, es la que está acá al principio. Y de nuevo es la misma que hicimos en el ejercicio anterior, cuando le mostré el ejemplo, ¿no? Porque tú tienes i igual a una raíz cuadrada. Repito, como es una raíz cuadrada, esto tiene que ser positivo. Por lo tanto, tengo i igual a algo que es positivo, lo que implica que el i mismo tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, el recorrido, de hecho, esa es la única restricción. El recorrido va a ser entonces, ¿cuál? Del 0 al infinito positivo. Ese es el recorrido. Chan chan. Listo. Ahí tiene dominio y recorrido. ¿Ya? ¿Se entendió todo? ¿Algo que me queda preguntar para terminar la clase? Profe, Sí. para resolver la respuesta del dominio, Ya. había que hacer la tabla de la desigualdad, ¿no era necesario? No. En este caso no es necesario. ¿Ya? Lo que Ya. para resolver, claro, exactamente qué es lo que tendrías que escribir tú, así como en tu cuaderno, en una prueba. Tú dices ya. X menos 3 vive dentro de una raíz. Por lo tanto, x menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. De acá despejo la x. X es mayor o igual a 3. Y esto me implica esto que está aquí. Eso es todo. Gracias, profe. Ya de nada. ¿Alguna última pregunta? Ya, Ninguna, profesor, muchas gracias. listo. Cuídense, nos vemos mañana, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chao.